consecuencias. Bueno, muchos temas para comentar desde la situación de las rutas, que ahora nos vamos a meter, vinculado a este robo sistemático del ministro de Economía, Luis Caputo, que agarra plata que tiene que ir a arreglar las rutas, hacer obras hidráulicas y se la chorea para inventar un superávit ficticio. Tenemos de vuelta a un gobierno y un montón de datos que muestran que la actividad económica está por el piso y lo dicen incluso grandes empresarios. Tenemos datos del salario que volvió a caer. Tenemos una nueva privatización que es fabricaciones militares, tema importante, y tenemos para comentar la detención de Fernando Cerimedo, este gurú de la comunicación de la ultraderecha continental, que trabajó para Bolsonaro, que trabajó para Milei, que estaba trabajando con el presidente boliviano Rodrigo Paz y que ahora está preso vinculado al intento de asesinato de Nadia Beller, que era su pareja y que dos sicarios la quisieron matar en unas imágenes que yo no voy a reproducir. Lamentablemente veo que están por todos lados, pero bueno, son tremendas. Ahora, antes de meterme en todo esto, quiero comentarles una noticia que está vinculada al primer tema, al tema de las rutas, que es el sobreseimiento. En realidad la confirmación del sobreseimiento, porque ya los habían cuidado bastante, de todos los funcionarios de Macri que no solo regalaron las dos autopistas que más guita generan en el país, que son el acceso este y el acceso norte, o sea, la Panamericana y el acceso este, de acá de la ciudad de Buenos Aires. Digo, las regalaron porque eran concesiones que se vencían durante el gobierno de Macri, y lo que hizo Macri fue prorrogarlas hasta el 2030, pero no solo prorrogarlas cuando no había ninguna razón para prorrogarlas, sino garantizándoles una rentabilidad de 746 millones de dólares. 746 millones de dólares de rentabilidad garantizada a sus ex socios. Porque Macri fue uno de los socios desde Autopistas del Sol de la multinacional Abertis, que es la que tiene las dos concesiones, a través de dos empresas, Autopistas del Sol y Grupo Concesionario Este, pero la que se lo quedó fue Abertis, que es una multinacional que opera en todo el planeta. Les cuento esto porque para garantizar los 746 millones de dólares es que dolarizaron las tarifas, y si no alcanzan esa plata dentro de 4 años, lo que dice el contrato de concesión es que la va a poner el Estado. Yo publiqué eso en su momento cuando se estaba discutiendo en el portal Nuestras Voces. Fue la primera publicación sobre el tema. Después esto tuvo distintas repercusiones. Alejandro Berkovich lo trabajó mucho también. Y esto se inició una causa judicial donde estaban Javier Iguacel, que era el director de Vialidad, que es el que armó la causa contra Cristina. Bueno, ese estaba metido en esto. Guillermo Dietrich, el ministro de Transporte. Bernardo Sarabia Frías, que era el procurador. Y Ricardo Stoddart, que es un personaje que por ahí se conoce menos, pero es el personaje clave, porque el tipo era el director jurídico de la empresa Abertis, pasó a ser el funcionario responsable de renovarla a la empresa Abertis y le regaló todo a su ex, entre comillas, empleador. Bueno, finalmente la noticia que llegó ayer es que se confirmó el sobreseimiento de todos estos exfuncionarios en esta causa. Lo decidieron los jueces Eduardo Fara y Roberto Boico. ¿Qué decirles? No, es un choreo monumental, monumental. Una renovación que no tenía ninguna razón de ser hasta el 2030 y con ganancia garantizada en dólares por parte del Estado, con un evidente conflicto de interés de Macri y de sus funcionarios. Ayer todos finalmente sobreseídos. Veremos si hay algún tipo de instancia superadora, pero en principio no. Encuentran muchas notas sobre esto en el Destape, no lamentablemente en la mayoría del sistema de medios. Cuento esto porque me quiero meter, sigo con el tema de las rutas y las autopistas, porque hay un tema con las rutas del país, que hay muy pocas rutas que son rentables con recupero. O sea, cuando vos haces una ruta, para recuperar la plata que pusiste en esa ruta, tenés que cobrar un peaje. El peaje depende de la cantidad de autos que pasen. Y la ecuación económica es, calculo cuántos autos y camiones pasan y según la tarifa que ponga voy a recuperar lo que ponga en esa ruta en determinada cantidad de tiempo. Hay 3 rutas nada más que pueden hacer eso en el país. 3. La del oeste,
la Panamericana, las dos acá en la Ciudad de Buenos Aires, y la que va a Córdoba. Todo el resto no hay posibilidad, no da la ecuación para recuperarlo vía peajes. ¿Cómo da la ecuación? Y la ecuación es social. La ecuación es mirando el Excel completo. Si vos tenés rutas para que las distintas provincias puedan mover su producción, la gente se pueda mover y esas rutas están bien, bueno, la economía mejora. ¿La recuperás específicamente en ese raviolcito del Excel? No. Pero en el Excel final sí. Para eso están las rutas. Bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Las está dejando morir. Lo cual es una pésima decisión en materia financiera y económica. Repito el dato del Instituto Argentina Grande que te dice que mantener las rutas, mantenerlas cuesta 4.000 millones de dólares al año, hacerlas de vuelta cuesta 40.000. O sea que no es eficiente dejar que se rompan. Tampoco es eficiente si están en mal estado porque los camiones tienen que ir más lento. Y ni hablar de que no es eficiente que la gente se te muera y haya accidentes porque estén las rutas en mal estado. ¿Hay plata para arreglar las rutas? Hay. ¿Por qué? Porque cada vez que cada uno de nosotros carga nafta, ¿sí?, o gasoil, parte de eso es un impuesto que el gobierno ha aumentado, y ha aumentado el triple que la inflación, o sea, le aumentó fuerte el impuesto, y ese impuesto va directamente a arreglar rutas y a hacer obras hidráulicas. El gobierno esa plata se la roba. Se la roba. O sea, no hay otra palabra, ¿viste? Es como... y se la roba a la vista. Porque están los números, están los papeles, está todo. Agarra esa plata que tiene un destino específico y en ese caminito del cobrar el impuesto al destino específico, la agarra Caputo para otra cosa. Bueno, esto está generando mucho revuelo y cada vez que hay conferencia de prensa se lo preguntan a el vocero presidencial Adrián Rabier. Ayer fue de vuelta el caso y el tipo no quiere contestar. Mirá. Tenemos a Vialidad Nacional en muchos lugares con material de bacheo, donde se arreglan rutas nacionales, los pozos y demás que se pueden detectar, con recursos asignados desde el impuesto al combustible. Bueno, esa es la manera en que nosotros pretendemos darle una solución a los argentinos en este problema de infraestructura. Dado que Vialidad Nacional era una institución tomada por la corrupción, era muy difícil poder continuar con ese programa, al mismo tiempo que recordemos, a diciembre de 2023, la Argentina estaba quebrada. El Estado Nacional no tenía dinero para mantener las rutas nacionales y por eso el Estado en el que las recibimos. Bueno, no, eso no era así. De hecho, se multiplicaron las rutas, se recibieron en otro estado, etcétera. La decisión del gobierno es manotear plata de donde sea para falsear un superávit, que ahora les voy a mostrar que lo de falsear es así. O sea, no hay superávit. El tema es que no usan la plata para lo que la tienen que usar. Ahora, también es un gobierno que no acepta preguntas. Es muy inteligente lo que dijo María Caferata hace un rato, que es las conferencias de prensa en la Casa Rosada es el único momento donde el gobierno da entrevistas. O sea, buena del vocero. ¿Por qué? Porque hay periodistas que le preguntan cosas. Los funcionarios, si no, van a lugares donde acuerdan las preguntas. Como vimos del presidente con Johnny Viale, van a lugares donde se sienten cómodos, donde no hay ninguna repregunta, donde simplemente exponen y todo pasa. Ahora, el único funcionario que se anima a dar entrevistas periodísticas, bien por él, la verdad que maltrata mucho a los periodistas que le hacen preguntas. Y ayer se volvió a ver un tipo que no quiere contestar preguntas. O sea, se anima a dar entrevistas, pero no quiere contestar las preguntas. Fíjense este cruce que tuvo Adrián Rabier con el colega Fabián Wallman, que le preguntaba sobre el otro tema de la semana, que son los endeudados. Si el gobierno va a hacer algo con los millones de argentinos que no pueden pagar sus deudas. Y escuchen, iba a decir la respuesta, pero no es una respuesta. Escúchenlo. Ya no es tan difícil que conteste más de una pregunta. El canciller Kirchner lo hizo hace 2 semanas aquí y creo que no es trabajando 1 hora y media por semana puede responder por lo menos una pregunta más a cada uno de nosotros. La pregunta concreta es ¿cómo van a llegar a 2027? Si piensan seguir aumentando las tarifas y liberando los precios a las empresas privadas para que hagan a mansalva, si no van a salir a recuperar a los pequeños ahorristas que se vieron con la pistola en la cabeza, como lo dijo el presidente Milei, debido a que no pueden llegar a fin de mes para comprar alimentos. No estoy diciendo comprar zapatillas ni comprar un lujo. ¿Qué acción va a tomar el gobierno para impedir que siga degradándose la vida de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina? Gracias.
Si la pregunta es cómo llegamos a octubre del 27, nos imaginamos reelectos en primera vuelta. Siguiente pregunta. Esto pasó, ¿eh? O sea, Fabián Waldman le hace una pregunta periodística: ¿qué va a hacer el gobierno sobre un tema particular? Las deudas de las familias. ¿Y cómo espera llegar al 2027, al próximo gobierno? Y el vocero le cancheré y le dice: ganando en primera vuelta. Eso es un maltrato. De hecho, vuelvo a decir, es muy... Te diría muy lindo ver a los colegas de la Casa Rosada colaborar en vez de competir y demostrar que el periodismo es un hecho colectivo, y cada vez que el vocero maltrató a un colega, los colegas que preguntaron después dijeron: acaba de maltratar al colega que preguntó antes, contéstele la pregunta. O sea, en vez de estar compitiendo de a ver quién lograba algo, están todos colaborando para hacer lo que tienen que hacer, que es que en el lugar donde se toman las decisiones de este país, los funcionarios respondan. Respondan. Poné el tape 39, me salteo uno, porque ahí otro colega, Ariel Rodríguez, le vuelve a preguntar sobre las rutas, y otro colega, Nicolás Gallardo, le vuelve a preguntar sobre las rutas, y el tipo se niega a responder. Mirá. Si vamos en concreto al impuesto al combustible, hay un presupuesto nacional que fue aprobado, como ustedes saben, con equilibrio fiscal, en donde el Congreso de la Nación establece cuánto dinero se va a asignar a Vialidad Nacional para el mantenimiento de rutas, y se está respetando lo que el presupuesto manda. Con lo cual, creo que esa es la respuesta al respecto. Siguiente pregunta. Le dice: no me respondió nada de lo que le pregunté. Le dice el colega, pregunta, se escucha bajito, por eso lo estoy diciendo. Le pregunta: ¿tenemos que seguir pagando el impuesto si las rutas las van a hacer los privados? Le pregunta el colega. Esa fue la pregunta. ¿Y da lo mismo que la adjudiquen a empresarios sospechados de corrupción? Preguntas Hizo concretas. 3 preguntas. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, dice el vocero. No, le hice 2 preguntas y no me la respondió. Buen día. Entonces ahí entra otro colega, Nicolás Quiero Gallardo. preguntar justamente por esto, digo, Muy pero bien. no le respondió absolutamente nada al colega. Solamente digo para que sea respetuoso con él, que le está preguntando, de que no le respondió ninguna de las 2 preguntas, con lo cual se las vuelvo a consultar, y con su permiso, porque me había anotado las preguntas. La consulta del colega, digo, va más allá de lo relevante que pueda ser lo que usted calificó de cambio de paradigma. Le pregunto específicamente por un fondo fiduciario con fondos específicos que por ley, aprobado por el presupuesto, el gobierno, según usted, el gobierno desvía para fortalecer el equilibrio fiscal. Le pregunto si usted no le está endilgando al ministro Caputo un posible delito o irregularidad, porque el artículo 260 del Código Penal establece justamente que desvíos de este estilo son plausibles de investigar algún delito. El presupuesto destina las partidas a las rutas nacionales en un porcentaje. El resto del dinero, digamos, no se desvía a ningún lado respecto de todas las especulaciones que se pueden decir. Está invertido. Justamente para que no se pierda valor. Se están asignando los recursos con eficiencia para cuidar esos recursos, para que no pierdan valor, y se asignarán a las rutas nacionales. ¿Cuál es la mentira? ¿Y por qué miente? Le pregunta. Dice: va a ser difícil con Adorni, aunque sea podíamos repreguntar. Efectivamente, los fondos no solo se ejecutan, sino que según usted se desvían a otros objetivos. Le pregunta el periodista Nicolás Gallardo. Mis palabras fueron... Bueno, es muy difícil. Que había una parte del dinero que se asignaba a las rutas nacionales para el bacheo respecto del cuarto punto. Por eso pues hizo largo, pero la cuestión es esto. O sea, le pregunta, la verdad que las preguntas son muy buenas, y el vocero presidencial no contesta a dónde va la plata. En realidad, pisó el palito, porque en un momento dijo: sí, la usa también en inversiones financieras. ¿Por qué es importante esto? Bueno, por lo que preguntaba recién el colega Nicolás Gallardo, porque no son para eso. La ley dice que son para otra cosa esa plata. Si la usa para inversiones financieras, está mal y está cometiendo un delito. Con lo cual le dice: lo complicaste a Caputo. Bueno, Caputo ayer se puso a tuitear y a seguir diciendo: tenemos superávit financiero, todo anda fenómeno, qué sé yo. Claro, tiene superávit financiero porque se roba la plata de otras cosas. Y ni aún así lo tiene. Ni aún así. Primero el tuit de Caputo, que ayer dice: en julio, el sector público nacional registró un superávit financiero de 244.000 millones de dólares, datos, qué sé yo, y dice: el superávit financiero es de aproximadamente 0,1% del PBI, ¿sí? El financiero, 0,1 del PBI. Bueno, como todos los meses,
esto es información pública. Entonces yo le mando el tweet a el profesor de Finanzas Públicas, Ricardo Rothstein, y el profesor de Finanzas Públicas, Ricardo Rothstein, agarra los datos oficiales del Ministerio de Economía que conduce Caputo y desmiente al ministro de Economía Caputo. Y me manda este gráfico. Todos los meses hacemos lo mismo, para que vean, es como una jugada preparada. ¿Qué dice Caputo? Resultado financiero 0,17% positivo. Ahora, ¿qué es lo que hace Caputo? Esconde los intereses capitalizables de la deuda que genera Caputo. ¿Qué son los intereses capitalizables? Todos los meses lo explico, lo vuelvo a decir. Caputo pide 100 pesos prestado y dice que va a devolver 110, 10 de interés. Cuando tiene que devolver 110, le dice al que le debe, no, pará, no te devuelvo 110, porque no tengo. Préstamelos de vuelta y esos intereses pasámelos al capital. Entonces ya el capital no son 100, el capital son 110. Supongamos que renueva por el mismo interés, ya el interés no es 10, es 11. ¿Entendés? Entonces va capitalizando los intereses. Eso hace que crezca lo que debe, pero él no lo cuenta. Cuando dice lo que debe, no cuenta todos los intereses que pasó a capital. Entonces dice, yo sigo debiendo 100. No, mentira. Debes cada vez más porque ese capital al cual vos le metiste los intereses adentro se va agrandando. Eso, solamente en el primer semestre del año, son 2,8% del PBI. Entonces la cuenta es muy básica. Si Caputo dice que tiene un resultado financiero positivo de 0,1, pero en realidad debe 2,8, el resultado es negativo 2,7. ¿Se entiende? Es re sencillo. Lo ve todo el mundo, lo ve el FMI, están los informes del FMI, o sea, no estamos descubriendo la pólvora, simplemente estamos mostrando que la pólvora existe. Caputo te dice la pólvora no existe. Bueno, ahí está. No es cierto el resultado financiero de Caputo. O sea que se roba la plata y encima no hay resultado financiero positivo. Ni siquiera eso. El chiste del profesor Rothstein, cuando dice resultado financiero al expert, es que esto lo explica incluso expert en un paper que está publicado en su blog. Entonces, él cita eso para decir, mira, hasta expert se da cuenta de que ustedes están mintiendo con los datos. Bueno, aún así vuelvo a la conferencia de prensa. El vocero dijo que la motosierra va a seguir. Mirá. La motosierra es un símbolo de este gobierno. A través de la motosierra hemos logrado equilibrar las cuentas públicas, recordemos el déficit fiscal heredado. Hemos logrado bajar la inflación de más del 200% al 30% anual actual y seguirá en descenso. Hemos logrado comprar equipamiento para los hospitales públicos. Hemos logrado el orden público. Digamos, la motosierra es el símbolo de todo esto, ¿no? Teníamos sobreempleo público en muchas áreas, recordemos. Bueno, lo hemos dicho muchas veces. El presidente ha sido enfático, la motosierra no se apaga nunca. Bueno, o sea que todo va a seguir así. Por ende, las cosas que mostramos todos los días que empeoran para la economía van a seguir. Algunos datos, simplemente de ayer vieron que todos los días lamentablemente tenemos cierres de empresas. Por ejemplo, nota del Destape. Cierre de una importante cadena de farmacias, ¿sí? En 2 provincias, 200 trabajadores quedaron en la calle. En este caso es Santa Cruz y Tierra del Fuego, ¿sí? La cadena se llama Autofarma, ¿sí? 60 años tenía. 60 años, 17 sucursales. Chau. 210 son los trabajadores que se quedaron sin laburo. Escuchá ahora a un gastronómico, Santiago Olivera, que estuvo en Ahora Play, y cuenta cómo están viviendo los gastronómicos, los restaurantes. Mirá. Pero la realidad es que yo lo veo. Antes, para nosotros los gastronómicos, el famoso fin de mes era el último fin de semana, donde vos sentías que el consumo caía. Bueno, a nosotros nos pasa ahora que tenemos un fin de semana bueno y el resto son de malo a peor. Hablo de nuestra situación, porque vos después, como decía antes, vas a determinados lugares y está explotado. Pero el fin de mes ya se empieza a dar en el segundo fin de semana. El tercero ya es claramente baja mucho y el último fin de semana ya es para el lamento. ¿Culpa de quién es? No sé. Culpa de que la gente tiene menos poder adquisitivo. Digo, si lo querés llevar a algo más de quién de la culpa, estamos todos esperando que esta famosa macro, los logros de la macro bajen a la micro. Qué tremendo no poder decirlo, ¿no? La culpa de Milei, de Caputo. O sea, evidentemente, bueno, no lo logra expresar, pero lo dice sin decirlo. Ayer también habló Roberto Urquía.
pido por favor que le presten atención. Este es uno de los tipos más poderosos del país. Uno de los empresarios más grandes, más ricos, más potentes y más influyentes del país. Es el dueño del aceite. Nada más y nada menos. Aceitera General Dehesa. El tipo que le pone el precio al aceite. Escuchen lo que dijo ayer Roberto Urquía. Esto es un móvil de Radio con Voz. Y con eso podamos ir saliendo de una situación que es preocupante en algunos sectores. Hay otros sectores de la economía como la minería, vaca muerta, parcialmente el campo están en una buena situación y hay otros sectores que están en una muy mala situación, fundamentalmente el comercio y otra serie de actividades que no hace falta crear nombres porque habitualmente todo lo percibimos y lo vemos. En esta comunidad de chica donde vemos gente que ha trabajado 30, 40 años en un comercio y está preocupado, con deudas y no vendiendo. No es un problema de tener un producto de la China o nacional. Ya no vende directamente, sea chino, sea nacional. Así que esperemos que todo esto pase pronto y que la gente esté un poco mejor. Para que Urquía diga, esperemos que todo esto pase pronto, es que la situación está muy mal. Por eso, viste que Caputo decía, no, yo hablo con todas las industrias, tanta fenómeno. Tráeme uno que diga, che, el gobierno está haciendo algo por las industrias. Después tienen mucho miedo algunos. Yo hablo con industriales y me dicen, bueno, le digo, che, pero estaría bueno que vos lo digas. Y viste cómo es. ¿Cómo es? Y después los muchachos se enojan y te pueden hacer alguna maldad. No sé, hay también miedo en el sector empresario de salir a decir estas cosas. Urquía es un tipo con un peso fuerte. Mirá lo que dijo, escúchenlo un poco más a Roberto Urquía, sobre la gente si llega o no llega a fin de mes. Tengo duda que con los sueldos no se llega a fin de mes. Y a las empresas que tienen que pagar los sueldos les cuesta mucho. Fíjate vos qué paradoja, ¿no? O sea, si la empresa ganaría muchísimo y la gente cobraría y no le alcanza, sería un tema. Pero hoy le cuesta mucho a las empresas pagar los sueldos y a la gente no les alcanza, no para llegar a fin de mes, no le alcanza para llegar al 15 de cada mes. Buen punto recién María decía acá. Tiene los sueldos más altos del país este muchacho. Paga los sueldos más altos del país, sindicato de aceiteros, Daniel Jofra, y el tipo paga básicos, creo que era 2 palos 300 el básico. Ahora le gana la bancaria. 2.500 de salario mínimo. Están ahí peleándose, ¿no? Palazzo y Jofra, a ver quién consigue el básico más alto. A mí me cae mejor el Tata Jofra, ¿eh? No, es otro. No es eso. Perdón, me equivoqué. Ay, bueno, no solo lo dice Urquía, vamos a escuchar un poco a los testimonios que toma nuestra compañera, gran colega Lula González, en la calle. Mirá. 6 de cada 10 argentinos no llegan con el sueldo al 20. ¿Cómo ves esta situación? Y esa es la verdad, es realidad. No llegamos ni el día 15. Ajá. ¿En qué trabajás? Soy jubilada. Sos jubilada. ¿Y cómo haces para llegar a fin de mes? Me ayudan mis hijos, me rebusco con los precios. Y hablando de los sindicatos que llegan, vamos a la imagen 19, porque claro, tenés que tener un sindicato para pelear el sueldo y tenés que tener un sindicato potente y fuerte que te pelee el sueldo, que le gane a la inflación. Bueno, la mayoría no le ganó. La mayoría no le ganó. ¿Sí? Hay sectores, por ejemplo, textiles, metalúrgicos, comercio, calzado, que están 10 puntos abajo de la inflación. O sea, aún con paritarias. Imagínense, este gobierno incluso quiere destruir los gremios. Imagínate cómo estarían los laburantes. De los 27 acuerdos que tiene la Secretaría de Trabajo, ¿sí?, para seguir la evolución, apenas 7, o sea, 7 de 27 le ganaron a la inflación. Y hay 4 que tuvieron pérdidas superiores al 10%. Los textiles perdieron 12,6%, los metalúrgicos 12,4%. Empleados de comercio, el sindicato más grande del país, 11 puntos abajo. Y calzado, 10 puntos abajo. Es tremendo esto, ¿eh? Para un gobierno además que te dice que bajó la inflación. Y si mirás el promedio, ayer había un tuit de la colega Rosalía Constantino que está bueno, pues dice, ¿qué gobierno tuvo más inflación en los últimos 14 años? Inflación promedio mensual. Último gobierno de Cristina, 2,4 promedio. 2,4. Gobierno de Macri, 3,3 promedio. Alberto Fernández incluye diciembre de 2023. Está bueno porque viste que Milei dice que diciembre de 2023 no es de él. Bueno, incluyendo la de Alberto Fernández, 8,2.
con una pandemia en el medio e incluyéndole lo de Milei. Si no, 7%. Fue alta la inflación promedio. Javier Milei 5,4% en los 31 meses que van de gobierno. O sea, sacando a Alberto Fernández, que tuvo una pandemia, una guerra y una sequía, y la deuda que le dejó Macri. Después hay un montón de cosas para discutir de la política económica de Alberto, si quieren, lo que sea, pero tuvo una pandemia, una guerra, una sequía y una deuda con el FMI. Ténganlo en cuenta. Ahora, Milei tiene en promedio más inflación que Macri, más inflación que Cristina. Entonces, tampoco está bajando eso. Puede haber una percepción de que eso baje, pero bajar en los números no baja. ¿Qué pasa entonces? Bueno, baja el consumo de todo. Por ejemplo, ayer publicó Rodrigo Núñez en El Destape, histórico desplome del consumo de carne. Cayó 12% solo en julio. Solo en julio. Recuerden que este gobierno te sacó un asado por mes. ¿Sí? Si haces el cálculo de cuántos kilos comíamos al año y cuántos comemos ahora, comemos 6 kilos menos de carne al año. A medio kilo por asado, ya sé que se calcula menos, pero hagamos el cálculo a lo bruto. A medio kilo por asado son 12 asados, ¿no? Bueno, te sacó un asado por mes el gobierno. Y ahí están los números que son de la Cámara del sector, ¿sí? Consumo de carne vacuna sigue cayendo, sigue cayendo. Nunca consumimos tan poca carne como ahora. ¿Será que no nos gusta más la carne o será que no la podemos comprar? A mí no me gusta más la carne, ¿eh? Me imagino. Además, la carne de burro dijeron que era rica, ¿no? ¿La probaron ustedes? Todavía no, ¿no? Todavía no, Luis. Prepárate. Todavía entonces. No. Bueno, el otro tema, recuerden, es que mañana hay una movilización a las 2 de la tarde al Ministerio de Economía de los endeudados. Ayer hubo movilización directamente a la sede central de Mercado Libre. No sé si es, porque tiene una en Caseros y otra en Saavedra, no sé cuál es, pero hubo una movilización ahí de gente que le debe a esta empresa que cobra tasas absolutamente usurarias, aquellos que necesitan endeudarse para comer. Ahí hay una bandera que decía Galperín usurero, ¿sí? Peligro, zona de, ¿qué dice ahí? Zona de estafa a las familias. Está muy bien. Así que recuerden que mañana hay movilización, 2 de la tarde. Y recuerden, está bueno lo que venimos hablando toda esta semana con gente que se está organizando, que es no sos vos, es Caputo, no sos vos, es Milei, deber plata no es un delito y no tengas vergüenza de hablarlo. Es más, háblalo, porque los casos que hemos conocido esta semana de gente que logra abrirse con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, decir, tengo este problema, les baja la angustia, les baja la depresión, les baja la ansiedad. Digo, estamos en un contexto donde la tasa de suicidios está triplicando a los de homicidios y muchos de esos suicidios están vinculados a situaciones de endeudamiento. Y hay una salida frente a eso. Repito, no es un delito, hay una salida, hay posibilidad de insistirle al Estado que se meta en esta situación porque tiene que hacerlo. Milei no va a gobernar por siempre y le está pasando esto a más de 6 millones de personas. No sos vos. No sos vos. Así que tratá de hablarlo, tratá de abrirte y si podés hoy, mañana, tratá de ir a la Plaza de Mayo para verte la cara con gente igual que vos. Digo, creo que es algo que si estás en esa te va a hacer bien. Te va a hacer bien y vas a salir de esta situación. Quiero ir directo al capítulo de privatizaciones, porque obviamente la frase recuerda al roban pero hacen, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, acá roban pero privatizan. Ni siquiera hacen. Bueno, hacen ruta, no hacen nada. Y hoy publicamos en El Destape 2 cosas. Una, que ayer Milei en el boletín oficial amplió el RIGI por decreto. Ya el RIGI era un desastre, ahora encima le van ampliando cosas por decreto. Y lo amplió directamente para el Belgrano Cargas, ¿sí? O sea que para el que se quede con el Belgrano Cargas, que se privatice nuestro ferrocarril, además no paga impuestos. Buenísimo. Y la otra que publicamos en El Destape tiene que ver con fabricaciones militares.
Esa es la nota que está hoy de apertura en nuestro portal. Fabricaciones Militares es una empresa que, como su nombre indica, hace fabricaciones militares. Hace armas, hace municiones, hace proyectiles, hace explosivos, hace químicos y que es la proveedora directa de las fuerzas armadas y de las fuerzas de seguridad. Es algo muy importante, que tiene muchísimas décadas, que obviamente en los 90 también se destrozó, que tuvo la explosión de una de sus fábricas, ¿se acuerdan? La de Río Tercero. Tiene 4 fábricas. Una es la de Río Tercero, que en los años de Menem explotó. Y son imágenes que los que vivimos esa época las recordamos muy fuerte. Pero bueno, sigue teniendo estas 4 fábricas. Y sigue teniendo algo que es importante, que es el Estado a cargo de su seguridad y su defensa, que es una facultad indelegable del Estado. No se puede privatizar la defensa, no se puede privatizar la seguridad. Lo quieren hacer. Fabricaciones Militares quedó afuera de las privatizaciones de la ley Bases y quedó afuera de las privatizaciones que hizo el gobierno, pero en el decreto 70-2023 habilitaron que las sociedades del Estado se transformaran en sociedades unipersonales. Ay, se me fue el nombre, para que te lo digo exacto. Sociedades Anónimas Unipersonales. Sociedades Anónimas Unipersonales. ¿Qué hizo Milei? Transformó Fabricaciones Militares en una sociedad anónima unipersonal. ¿Para qué? Para hacer una privatización encubierta. ¿Qué vuelta legal le encontraron para privatizar Fabricaciones Militares? Dicen que se van a asociar el Estado con un privado. Ahora, esa asociación, yo ayer leí todo el pliego y todo el contrato, pone como piso de participación del privado, como piso, el 51% del privado. Por ende, automáticamente... La mayoría. La mayoría. Automáticamente pasa a ser controlada Fabricaciones Militares por un privado. Establece un comité ejecutivo de 5 miembros. 3 los pone el privado, 2 el Estado. Por ende, en la dirección de la empresa va a haber mayoría. El presidente de esta nueva sociedad lo pone el privado. Por ende, la va a manejar el privado. Tiene un montón de cuestiones este pliego. Quiero mostrarles algunas partes de la nota, porque primero tiene una cláusula anti-China. O sea, quieren que vengan empresas extranjeras, porque además ponen un montón de trabas en cuestiones de dinero, de patrimonio, etcétera, que evidentemente dejan afuera cualquier posibilidad de que sea una empresa argentina. Va a ser una empresa extranjera. Ahora, extranjera, pero no de China. O sea, tiene la misma cláusula que pusieron para la privatización del Río Paraná, que es que no puede haber ninguna empresa que participe que tenga vínculo con algún Estado soberano. Por ende, ahí tenés la cláusula anti-China, la misma que pusieron en la mal llamada hidrovía. Pero hay otra cláusula peor, que es que no pueden participar quienes, y les voy a leer textual, se encuentren incluidos en las listas elaboradas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. O sea, una privatización argentina tiene un filtro geopolítico puesto por otro país. ¿Entienden la locura de esto, no? O sea, si mañana a Trump se le ocurre poner a otra empresa en esa lista que él arma, nosotros no podemos hacer nada. Yo, acá, no quiero que se privatice, ¿eh? Lo que digo es que el pliego de privatización es de un nivel de entrega. Porque tiene una cláusula anti-China y otra que te dice que Estados Unidos nos pone las reglas de a quién se la podemos dar y a quién no. Y obviamente el Estado queda como el socio bobo, porque va a participar. De hecho, el Estado va a seguir pagando los sueldos de los trabajadores que queden ahí, de los que decida el privado que queden ahí. Si el privado decide despedirlos, el Estado va a pagar la mayoría de las indemnizaciones y va a entregar 4 fábricas vinculadas a la defensa y la seguridad a un privado para que haga su negocio, sin ninguna obligación. Hay, por ejemplo, le preguntaron al titular de Fabricaciones Militares, que se llama Pablo Glogler. Pablo Glogler no es militar, es empresario. Era el ex CEO de Bodegas Bianchi. La dejó al borde de la quiebra Bodegas Bianchi. Se está por fundir. Le dejó cheques sin pagar por 1.000 millones de pesos. Y se lo llevaron a dirigir Fabricaciones Militares. Y al tipo le dijeron, ¿qué vas a hacer en Fabricaciones Militares? Y dijo, bueno, quiero que venga una empresa que elija a la Argentina como su hub regional. O sea, el tipo ya confiesa que quiere venir con una empresa privada. Pero además dice, bueno, acá no vamos a relegar soberanía. Acá simplemente vamos a asociarnos con una empresa y nos va a traer tecnología. ¿Qué dice el pliego? Que si
que si hay alguna transferencia tecnológica sensible, se tiene que resolver por unanimidad del comité ejecutivo de la nueva empresa. Como les conté, va a haber 3 representantes de la privada y 2 del público. Pero unanimidad implica que cualquiera de los 3 de la privada puede ejercer derecho a veto. Por ende no va a haber ninguna transferencia tecnológica. Y si la hay, no nos va a quedar, porque no está establecido. Esta entrega de fabricaciones militares tiene un plazo de 35 años. O sea que si la entregan ahora, va a ser hasta el 2061. 35 años son 8,7 periodos presidenciales. Casi 9 periodos presidenciales. Como se dieron cuenta de esto, pusieron también una cláusula en el pliego de que si viene un presidente en el futuro y dice, che, es una barbaridad que fabricaciones militares estén en manos de un privado, le compliquen y le hagan pagar mucho más de lo que vale para restatizarla. Todo eso está en este pliego. Todo eso está en este pliego. Quiero mostrarles un par de cosas más. ¿Sí? Acá está lo del 51%, el Estado queda como socio bobo y la designación de miembros del comité ejecutivo que lo va a controlar el privado. Muestro un poquito más. Hay una parte del pliego que es increíble. Todo el pliego no tiene control y no puedes impugnar ninguna parte del pliego. O sea, el dictamen de preselección dice no será impugnable. O sea, hay una preselección y nadie puede decir, che, esto se hizo mal. El directorio que lo designa Milei, el directorio que toma la decisión de a quién le van a dar fabricaciones militares, dice no se admitirá impugnación a la decisión del directorio. O sea que van a decidir a dedo a quién le entregan fabricaciones militares y está prohibido impugnarlo. Después hay una evaluación final que hace una comisión evaluadora de quién se va a quedar con fabricaciones militares. No tendrá carácter vinculante, pero además no será impugnable. O sea, lo que diga la comisión evaluadora no vale, pero aún como no vale, no se puede impugnar. Todo esto está textual, ¿eh? Y el artículo 22 del pliego dice, no serán admitidos tampoco cuestionamientos sobre la metodología o criterios aplicados para seleccionar la oferta más conveniente. No sé si se entiende. Van a decidir a dedo quién se queda con fabricaciones militares. A dedo. Ahora, podés impugnar al final, cuando ya hicieron todo. Pero la impugnación no interrumpe el proceso, pero para impugnar además tenés que poner 5 millones de dólares. Y si no te dan la razón, se los quedan. Posta que ya me lo leí todo, son 148 páginas y era como, no puede ser esto. No puede ser. Bueno, así está. No me acuerdo si teníamos una más de esto. No. Bueno, esa es la privatización de fabricaciones militares. Y el otro tema del día es la situación de Fernando Cerimedo en Bolivia. Fernando Cerimedo es un personaje muy importante de esta época. Si no lo conoces, deberías. Porque es... ¿se acuerdan de Durán Barba? Era medio parecido. Durán Barba era ecuatoriano y era un poco el asesor de aquellas derechas de el macrismo y de otros experimentos que hubo en la región. Bueno, Cerimedo es una suerte de Durán Barba, pero de las ultraderechas. De las ultraderechas. Trabajó con Jair Bolsonaro. Estuvo, de hecho, involucrado en el intento de golpe por el cual Bolsonaro hoy está preso, porque Cerimedo, cuando gana Lula las elecciones, sube un video a internet diciendo que él tenía información de que había habido fraude en la elección. Nunca presentó ninguna prueba ni nada. Ese video, incluso la Corte Suprema de Brasil obliga a bajarlo, pero fue parte de echarle nafta al fuego de un intento de golpe que incluía el asesinato de Lula y por el cual estuvo involucrado Fernando Cerimedo. Después vino a trabajar con Milei. Fue uno de los asesores en materia de comunicación política digital de Milei. Es uno de los fundadores y creadores y dueños de La Derecha Diario. Y después se fue a trabajar para Rodrigo Paz, o con Rodrigo Paz, o algunos dicen como jefe de Rodrigo Paz, en Bolivia, que es el nuevo gobierno de la derecha boliviana. Es un tipo con muy buenos vínculos en Estados Unidos, muy buenos vínculos, y que allá nos enteramos que está preso en Bolivia. ¿Por qué está preso en Bolivia? Por un atentado contra Nadia Beller, con la cual tenía una relación sentimental, hay que ver si de pareja o de expareja, pero relación tenían, y que le intentaron asesinar 2 tipos vestidos de repartidor, que aparecieron en una moto, la imagen que tenemos de los sicarios. ¿Sí? ¿Vieron La Virgen de los Sicarios? La película.
Bueno, eso es en Colombia, pero la imagen es igual. O sea, dos tipos en una moto que a quemarropa le disparan y está viva de milagro. 3 veces le dispararon. O sea, es un milagro la imagen. Vamos a compartir primero la noticia del atentado. Mirá. Hablando de este atentado que sufrió la activista política Nadia Beller anoche, luego de las 9 de la noche, en las afueras de un hotel ubicado al final de la avenida Canal Isuto y Quinto Anillo. 2 sujetos llegaron a bordo de una motocicleta, le dispararon al menos 13 disparos y ella tuvo que ser auxiliada inmediatamente a una clínica de la zona. Los hombres escaparon en una motocicleta que robaron a un repartidor de comida. Bueno, esa fue la noticia. Después fue detenido Fernando Cerimedo, que estaba en un aeropuerto. No sabemos todavía destino a dónde. Una hipótesis obviamente es destino a rajarse de Bolivia frente a esta situación. Escuchen al comandante David Gómez, que cuenta sobre la detención de Cerimedo. Coronel, también se aprendió a Fernando Cerimedo. Coronel. Sí, anoche tuvimos la información de que el señor Fernando Cerimedo se estaba dirigiendo por vía aérea de La Paz hacia lo que es Santa Cruz y en el aeropuerto se procedió al arresto del señor Fernando Cerimedo, donde de manera inmediata fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Estamos a la espera de que pueda brindar una declaración informativa, ya que la mencionada víctima habría indicado que habría tenido algún problema de carácter sentimental con esta persona. Entonces es una hipótesis que se está manejando, como hemos indicado, está en proceso de investigación y estas hipótesis se van a confirmar o descartar justamente en la investigación. Esto es un tema de Estado en Bolivia porque Cerimedo estaba laburando directamente con el presidente Rodrigo Paz. Directamente. Lo cuenta incluso el vicepresidente de Bolivia, Edman Lara, cuando habla del tema. Mirá. Ante los hechos difundidos en diferentes medios de comunicación sobre el arresto del señor Fernando Cerimedo, quien se desempeña como asesor personal del presidente Rodrigo Paz, expresó lo siguiente. Condenamos enérgicamente el atentado contra la ciudadana Nadia Beller y exigimos el esclarecimiento total de este hecho que atenta contra la vida, la democracia y la libertad de expresión en nuestro país. Bueno, asesor del presidente. Entonces, claro, estamos hablando de alguien muy importante para los gobiernos de la derecha continental y en Bolivia. Ayer habló Nadia Beller, la ex pareja o pareja, todavía queda por ver eso de Fernando Cerimedo, que repito, está viva de casualidad, 3 balazos. Y escúchenla primero, a ver, en el hospital. ¿Usted habló con Cerimedo estos días, ayer? Hablé hasta un segundo antes de salir del hotel, le dije ya... O sea, ¿usted estaba adentro? Yo estaba adentro, me dispararon y yo fingí que me mataron, me tiré al piso. Me quedé ahí como media hora sin moverme y uno de los sicarios titubeó si que se acercaba y me remataba o no, y el otro le dijo, ya estábamos, pero se tardaron. Y nunca hubo intercambio de fuego, nunca los persiguieron, nada. Él me mintió que me mandó con escoltas. Claramente querían hacerse de mí. Lo primero que hicieron fue retirarme el celular, donde yo tenía pruebas no solamente de la agresión física que había recibido de su parte y la tentativa de feminicidio anterior, sino que además tenía pruebas de hechos de corrupción, como lo del combustible que se filtró, que yo lo pasé, donde él charla con Viviano Orquini, con la esposa del presidente, sobre la gente que estaba metiendo y que cobran un boliviano por litro de combustible para dar los cupos. Bueno, ahí ella dice que los sicarios le roban el celular, porque ahí en el celular ella tenía pruebas. Y ahora puntualmente del combustible. ¿Por qué habla de eso? Porque Cerimedo, entre otras tantas cosas que tenía en Bolivia, tenía la caja de YPF Bolivia. Manejaba esa caja de guita. De hecho, una de las cuestiones que sucede ayer es que allanan la casa de Cerimedo y en el cajón de las medias encuentran billetes. Entonces ahora tiene 2 problemas. Su vínculo con un intento de femicidio y de dónde sacó esa plata que tenía en el cajón de las medias. Nadia Beller ayer dijo, bueno, yo estoy hablando porque si no hablo me van a venir a rematar, o sea, a terminar el trabajo que hicieron mal, que fue asesinarme, mirá. ¿Y ahora usted teme por su vida? Estoy segura que si yo no doy esta declaración, porque él lo que quiere es callarme, van a venir y me van a rematar. Es muy fácil entrar al hospital. Quiero que sepan de que solamente me pusieron una escolta mujer
y que la gente entra y sale y no les hacen la más mínima revisión. La más mínima revisión. Quiero, por favor, que se me dé protección de la CIDH porque el gobierno es el principal interesado en callarme. Rodrigo Paz, su mujer, la familia de su mujer hacen los más grandes negociados con los brokers, con todos los seguros de todas las empresas del Estado. Son ellos los que negocian la comisión de los brokers. O sea que ella considera que corre peligro en este hospital en Bolivia. Ayer habló también con Jonathan Viale y habló también de la relación sentimental que tenían con Cerimedo. Mirá. Estoy en terapia intensiva porque en horas de la madrugada fui sometida a una cirugía para extraerme los proyectiles. ¿Y cómo está? ¿Cómo está de salud además de estar en terapia intensiva, por favor? Ninguno de los proyectiles me dio un órgano vital, o sea que estoy relativamente estable, pero sumamente dolorida porque me dañaron varios huesos. Claro. ¿Dónde le pegó los disparos? En el pecho, en el costado derecho y en el brazo. ¿Y usted está embarazada? Tengo un embarazo de 4 semanas. Bueno, esa es la situación. Ella dice que es de Cerimedo, el hijo, ¿sí? Tiene un embarazo de 4 semanas. Tuve, dice. ¿Tuve o tengo? Yo recién escuché que dijo tuve. ¿Tuve? Bueno, nada, eso pongámoslo así entre paréntesis. Pero bueno, ayer habló también acá con Mariano Martín a la tarde en el Destape, claro, y apuntó directamente a Cerimedo como el que está detrás del atentado contra su vida. Mirá. ¿Él tuvo qué grado de participación en este ataque, Nadia? Tengo la plena certeza de que él es el autor intelectual de lo ocurrido. ¿Y por qué dice eso, entre otras cosas? Vuelvo un segundo a la entrevista con Jonathan Viale, porque dice por qué estaba en la puerta de ese hotel donde le intentaron matar. Vos que estabas, porque a vos se te ve mirando el celular en un video. ¿Qué estabas haciendo? ¿Estabas ahí esperando algo? Hablando con Fernando. Fernando me dio la confianza de que vaya al hotel porque supuestamente él me mandó escolta. O sea, lo que ella dice es que estaba en ese lugar donde la intentan matar por indicación de Fernando Cerimedo, ¿sí? Dice un montón de cosas Nadia Beller. Ayer también en la entrevista que le hace Mariano Martín, dice que Fernando Cerimedo también le contó cosas no solo de la corrupción en Bolivia, sino también de la corrupción en Argentina. Mirá. Sí, como le digo, cuando yo la cuestioné la moral de ella como corrupta, él me dijo de que ella fue la que denunció y filtró los audios. Uh-huh. y que la corrupta era la hermana de Javier Milei. Uh-huh. Es decir que los fondos de discapacidad que se desviaban tenían como destino Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, hermana de Javier Milei. Correcto. Esto hace referencia a que cuando saltaron los audios, ¿se acuerdan de Diego Españolo, el titular de la Andis? Había una hipótesis de investigación de que los había filtrado la expareja de Cerimedo, que se llama Natalia Basil, y que era parte de las disputas internas en el gobierno, la filtración de esos audios con Diego Españolo. Eso nunca se comprobó, y acá lo que dice Nadia Beller es que Cerimedo le contó a ella esto. De vuelta, esto va a haber que seguirlo en la investigación judicial acá. Lo concreto es que ella también cuenta que Cerimedo la quería usar para sacarle información al sector de Evo Morales, que está en este momento en la oposición boliviana. Mirá. Le relato los hechos. Sí, a mí me escriben unas personas para decirme de que tenían información sobre Evo Morales porque su sobrina había fallecido. Uh-huh. Una niña de 13 años a quien él hubiera violado y que me la querían proporcionar a mí. Uh-huh. Y yo le comparto esa información a él. Lo primero, antes de contestar, se lo mando a él. Él estaba en Estados Unidos en ese momento. Y él me dice, ¿vos te acordás que yo hablé con Tuco de ese caso? Tuco es el ministro de gobierno. Uh-huh. Le digo, sí, me acuerdo, le digo, porque yo escuché una llamada donde él hablaba sobre algo de eso. Tuco me dijo que no consiguió información, ayúdame, por favor, ayúdame a conseguirlo. O sea, él en todo momento me incitó a que yo me junte con ellos.
Posteriormente, él me asegura que me manda con custodios. Y cuando los sicarios disparan, no había ningún custodio y él me aseguró un segundo antes de que yo salga a encontrarme con la persona que supuestamente me iba a entregar las cosas, las pruebas, él me asegura de que tengo resguardo policial, que me manda y no había tal. O sea, el relato de ella es que Cerimedo la quería utilizar para hacer una operación de inteligencia sobre el sector de Evo Morales, la manda a ese lugar y es en ese lugar donde ella la intentan asesinar. Pon el tape número 52, me salteo uno, porque acá le pregunta, vuelvo a Jonathan Viale, le pregunta si le dijeron algo los sicarios cuando le dispararon y escuchen lo que repite ella respecto de su celular. Nadia, ¿los sicarios te dijeron algo cuando te dispararon? No, nada, solamente me sacaron el celular porque él sabía que yo tenía varias cosas en ese celular, me sacaron el celular y se llevaron mi cartera, esperando que en mi cartera esté el otro celular. Bueno, ahí está, insiste con esto, veremos si efectivamente en ese celular tenía algo, si tenía algún resguardo, si lo tenía en la nube, en lo que sea. Ahora, el testimonio de ella tiene un montón de cuestiones, porque por ejemplo, también cuenta sobre la plata en efectivo que manejaba Cerimedo. Él sabe que yo sabía, porque como convivíamos, escuché muchas veces reuniones con la primera dama sobre negociados de la gente de la primera dama y la primera dama, donde él les advertía y yo siempre le decía, ¿cómo puedes permitir eso? Se van a fregar todo, y él me decía, no ves que yo los freno, que aquí, que allá. Pero yo sé de que él era parte y testaferro y él recibía dinero. En esa casa siempre hubo cajones llenos de dinero. Esta era la entrevista con Mariano Martín ayer. En esa casa siempre hubo cajones llenos de dinero. Repito, estamos hablando de un hombre muy cercano a Milei también. O sea, es un tema de Estado en Bolivia, pero obviamente también es un tema de Estado acá, y en Brasil, y en Estados Unidos. O sea, estamos hablando de uno de los armadores de la comunicación digital de la ultraderecha en Latinoamérica, con fuertes vínculos con Estados Unidos. Vamos a ver cómo sigue esto, lo vamos a seguir en detalle, obviamente, porque, nada, ahora está todo, es lo que les mostramos, ¿sí? Evidentemente hubo un intento de asesinato, según la víctima, el móvil era que ella tenía información. Ella considera que el autor intelectual de intentar asesinarla es Fernando Cerimedo. Su, repito, pareja o expareja, veremos. Ella, por lo que cuenta, seguía en algún vínculo porque ella dice que fue a ese lugar por iniciativa de Cerimedo. Cuenta del vínculo de Cerimedo con los funcionarios. Dice que Cerimedo era parte del entramado de corrupción y dice que en la casa de Cerimedo había un montón de guita en cajones. De hecho, ella publica una foto, ¿sí?, en sus redes sociales donde se ve un cajón, el cajón de las medias, pero lleno de billetes. Quien quisiera, ¿no? Pero no. Entonces, bueno, ahí está la situación de Cerimedo. El gobierno argentino todavía no dijo nada. No lo conocen. No lo conocen, dicen que desde 2024 que ya